Un momento marcó un antes y un después, y fue la muerte de mi hermano. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene uno venir aquí si al final vamos a morir? Realmente no quería ser esa Jimena. Hola, mi nombre es Jimena Chávez. Tal vez muchas personas hablan de lo mismo que hoy les quiero hablar, que es sobre la espiritualidad, sobre la conciencia, sobre las emociones, sobre las heridas. Pero obviamente cada persona somos un personaje que ha vivido experiencias diferentes, ¿no? Ha tenido una vida de diferentes experiencias. Y tal vez esas experiencias y esa vida se identifica más conmigo o también se identifica más con X persona. Aunque al final estemos dando el mismo mensaje, por mi historia de vida, ciertas personas se identifican conmigo porque tienen historias muy parecidas, entonces toman el camino de pronto hacerme cierto tipo de preguntas o hacer seguidores o bueno, hacer de parte de mi entorno. ¿Por qué? Porque se identifican con mi historia, ¿no? Aunque otras personas también les vayan a hablar de espiritualidad y de conciencia, pues esas otras personas se identifican con otro público porque su experiencia de vida también se identifican con ellas, ¿no? En mi caso, hace 3 años, yo no tenía ni idea que era hablar de espiritualidad y conciencia, pero un momento marcó un antes y un después, y fue la muerte de mi hermano. La muerte de mi hermano fue un dolor profundo, que literal les digo, siempre digo, yo conecté con el alma, directo con el alma, a través del dolor y no a través del amor. Y al conectar con mi alma a través del dolor, pues me empecé a hacer una serie de preguntas como, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene uno venir aquí a pasar todos estos momentos tan fuertes, tan dolorosos, si al final vamos a morirnos? Y bueno, esas fueron una de las miles preguntas que en ese momento entraron a mi vida, a mi mundo. Y llegó el momento en que empecé a buscar por internet qué era la muerte, qué había más allá de la muerte. Cuando resulta que una amiga me conectó con un gran mentor, Sebas Klinger, y empecé a seguirlo. Empecé a seguirlo y entré a su mentoría. Y ahí empezó un antes y un después de todas mis creencias limitantes. Esta persona, mi mentor, me llevó por su historia de vida a conectarme con él y a querer obsesionarme, por así decirlo, entre comillas, con qué éramos realmente y cuál era el propósito de nuestra vida. Y entendí que ese dolor que yo sentía tan profundo por mi hermano, hoy lo veo como el regalo más grande que me dio Dios y él. Porque si no fuera por ese dolor, hoy tal vez no me había convertido en una mejor versión de mí. Hoy no había convertido una nueva identidad de mí. O no esté en ese camino que cada vez voy creando una versión más elevada de mí. Porque tal vez si no hubiera pasado eso, seguiría haciendo lo mismo, los altibajos normal, pero en el mismo camino. A partir de ese momento, empecé a estudiar mucho, a leerme los libros, seguir mucho todo lo que él nos recomendaba. Y bueno, y a raíz de él, pues empecé a involucrarme en todo el mundo de la espiritualidad, de los niveles de conciencia. Y ahí conocí a otras personas, otros mentores, otras personas que también estaban pasando por dolor, y empecé en todo este mundo maravilloso, pero a la vez también muy confrontador. ¿Por qué? Porque empecé a entender que resulta que la Jimena Chávez que yo creía que era, realmente no quería ser esa Jimena.
entendí que me fui tan profundo, empecé un camino tan adentro conmigo misma que empecé, yo digo que el mundo de la espiritualidad es empezar a reconocer y reconocerte en todos los aspectos de tu vida. Y es muy doloroso cuando tú empiezas a decir el personaje que has creado, ¿no? Cuando empiezas a confrontarte y también decir, a rechazarte, entre comillas, porque dices, Dios mío, esto yo no lo quiero para mi vida. Yo cómo pude vivir todo el tiempo anclada aquí o haciendo o teniendo estos mismos hábitos, teniendo estos mismos comportamientos, ¿no? Bueno, y todo esto empezar a descubrirme, empezar a conocerme, empezar a decir realmente que muchas de las cosas que yo le echaba la culpa al mundo externo, y cuando hablo del mundo externo es al trabajo, a las relaciones, al dinero, te das cuenta que todo eso que has tenido esos resultados que han sido dolorosos y que no te han gustado, fueron por tu decisión. Y entonces empiezas a darte cuenta de esto, que nadie tiene la culpa, que simplemente tú eres la culpable de las decisiones que tomes en este presente para tener el futuro que viene. Entonces ahí es confrontarse, y el confrontarse también duele y viene otro dolor, pero viene un dolor donde tú ya no puedes actuar con la misma versión y vivir en automático, porque tú ya te das cuenta y empiezas a vivir observando cada movimiento, cada comportamiento, cada palabra que tú digas. Y cuando te conectas con Dios, empiezas a hacerte la pregunta de que esto que estoy realizando, este comportamiento que estoy teniendo, ¿está alineado con el propósito de Dios conmigo? ¿O con la versión que yo he decidido encarnar? Bueno, entonces cuando dices no, vuelves a repetir el mismo patrón, empiezas ya a tomar otras opciones y empiezas a decir ahí, quiero crear una nueva identidad de Jimena Chávez, o quiero crear una nueva identidad del personaje que seas, ¿no? Y entonces empiezo yo a estudiar por qué tengo esta personalidad. Me doy cuenta que que simplemente soy un avatar, y que ese avatar empieza desde el nacimiento a llenarse de papá, mamá, sociedad, familia, creencias, cultura, escuela, y que a raíz de todas esas experiencias vividas, con todo este círculo, empiezo a crear un personaje, ¿no? Y ese personaje yo le doy el yo soy. Es que yo soy muy atrevida, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy y yo soy y yo soy. Bueno, y ese yo soy me lo creo y lo impongo, ¿no? Y no salgo de eso ahí. Entonces, claro, cuando me doy cuenta que ese yo soy no me está llevando a donde mi mejor versión quiere llegar, empiezas ya a querer que ese yo soy ya no sea. Y por lo tanto empiezas a querer crear una nueva identidad de ti. Y bueno, y al empezar a querer crear una nueva identidad de ti, empiezas a preguntarte, ¿qué tengo que hacer para tener una nueva versión de mí? Y eso es inconscientemente y muchas veces consciente, que empiezas a mirar tu entorno. Entonces, cuando te das de cuenta cuál es tu entorno, cuáles son tus comportamientos, cuáles son tus hábitos, empiezas a darte cuenta que nada de lo que has creado durante toda tu vida, tengas los años que tengas, te han servido para para poder llegar donde tú quieres llegar. Entonces ahí hace la gran pregunta y dices, definitivamente es soltar ese nuevo personaje y crear un nuevo personaje. Y claro, y en este momento cuando integras esto, te das cuenta que tu antigua identidad, o sea, tu yo soy del presente, realmente no quieres que sea. Y empiezas a crear una nueva identidad, o sea, empiezas a reprogramarte.